Hey, ¿cómo están? Estoy en un lugar distinto hoy. Si son suscriptores al canal, tal vez estén un poco extrañados del lugar donde estoy grabando hoy. De hecho, llevo semanas intentando montar un segundo lugar para grabar vídeos y un lugar donde pueda grabar vídeos rápido, en el sentido de que tenga todo siempre ya montado. Y es lo que he conseguido aquí en mi escritorio de trabajo, aquí en mi casa. De hecho, estoy grabando con otra cámara. Esto es también una A7, pero una A7C. Mi idea es dejarla aquí siempre montada con un micrófono. Lo he montado en unos brazos que me encantan, de una marca que me encantan. Estos brazos me encantan y la marca también me encanta. Es El Gato y tiene brazos para montar cosas a los escritorios, muy enfocada en creadores de contenidos de vídeo. El Gato no tiene idea que estoy diciendo todo esto, simplemente me encanta la marca, no me patrocinan ni nada. Y lo bueno de estos brazos del Gato es que puedes montarle como más accesorios. Entonces tengo montada la cámara, pero atrás tengo montada una luz que me llena la habitación de luz blanca. Es muy funcional todo. Y acá tengo otra luz del Gato, que es una luz específica para grabar vídeos en el escritorio, que es la Key Light del Gato. Ellos me enviaron alguna vez esta luz para probar. No le he dado el uso debido, no le he dado tanto uso como me gustaría, pero con este setup que he montado aquí en mi escritorio le voy a dar muchísimo más uso a esta luz. Además la puedo controlar desde mi smartphone, me encanta. Insisto, El Gato no me patrocina, simplemente es una marca que me encanta las cosas que hacen. Siento que así podemos tener una conversación más cercana, básicamente. Y de hecho eso, quería tener una conversación muy cercana con ustedes para tocar un tema del cual se está hablando muchísimo en tiempos recientes. Estamos en época en que el precio de la luz está subiendo sin parar. Es una subida, en mi opinión, artificial que se da por muchos motivos. Por un lado, el precio del gas ha aumentado significativamente, los derechos de uso de CO2 están cotizándose cada vez más altos y de hecho la subasta de los precios del mercado mayorista en España se hace de una forma, en fin, se hace de una forma que no debería hacerse, en mi opinión. Y sumado a todo lo que pasó en 2020, más Filomena en 2021 y el efecto látigo en la economía ha hecho que 2021 tenga una subida descomunal de precios. Y todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿cómo esta subida descomunal de precios está afectando en el precio de la carga de los coches eléctricos y por lo tanto en la economía de las personas que tenemos coches eléctricos? Y de eso quiero hablar en este vídeo. ¿Cómo nos está afectando en la economía a los que tenemos vehículos eléctricos? ¿Nos está afectando realmente en la carga? El argumento de las personas anti-movilidad eléctrica es real. Ahora cuesta más cargar un coche que repostar con gasolina o diésel. Lo respondemos en este vídeo. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para bien. Si te gustan este tipo de vídeos, es el momento perfecto para presionar ese botón de suscribirte. Bien, dos tipos de carga. La carga en la calle o en viajes en carretera, eso lo hacemos en redes de carga de coches eléctricos, y la carga desatendida en casa. La carga que es en la calle o en viajes es un poco más cara. La carga que hacemos en la casa desatendida durante las noches es la más barata. Empecemos con lo simple, que es la carga en viajes en carretera o en la calle. En ese sentido es muy simple, porque no ha habido un cambio de precio en las redes de carga que tenemos aquí en España o que hay en Europa. En general no ha habido una modificación de los precios. De hecho, yo diría que en 2021 hemos visto una reducción de precios en algunos de los casos. Por ejemplo, Tesla, que en 2019 te cobraba poco más de 30 céntimos por kilovatio hora, en 2019 está en 29 céntimos por kilovatio hora, pero en la gran mayoría de los casos se ha mantenido. Estos precios que están viendo en esta tabla en algunas de las redes más populares de carga son los mismos precios que teníamos en 2020. Se ha mantenido completamente plano, lo cual es muy buena noticia. La subida de los precios descomunales que estamos sufriendo ahora mismo en Europa no ha visto afectado los precios de las redes de carga que usamos cuando estamos en la calle o cuando estamos en carretera en viajes. De hecho, la red más cara de todas, que es Ionity, en 2021 ofrece un precio bastante decente. Normalmente te cobran 79 céntimos por kilovatio hora. Si lo usas con EDP Move On, te cobran solamente 45 céntimos por kilovatio hora, lo cual no está nada mal, considerando la velocidad de carga, no está mal. Y algunas redes incluso te dan 2 meses gratis cuando te des de alta. Ese tipo de cosas las hemos visto en 2021 y la razón por la cual está ocurriendo es porque la competencia está aumentando. Cada vez hay más puntos de carga en la calle, cada vez hay más puntos de carga en la carretera, cada vez hay más redes de carga, cada vez hay más competencia y eso suele traducirse a una guerra de precios. Estamos viendo el principio de una posible guerra de precios, pero normalmente cuando hay mucha más competencia y hay mucha más oferta de algo, los consumidores nos vemos beneficiados con disminuciones en los precios. Así que esto es muy simple. En cuanto a las redes de carga de coches eléctricos, no ha habido un impacto alguno, aun cuando los precios de la luz están aumentando cada vez más y van a seguir aumentando a lo largo de 2021, o al menos vamos a seguir teniendo precios altos a lo largo del 2021,
hasta el primer trimestre del 2022. Así de simple, así de sencillo, ahí no tenemos nada más que decir. Luego tenemos la carga desatendida que hacemos en casa durante las noches con nuestros puntos de carga en nuestros garajes. ¿Por qué durante las noches? Porque así tenemos acceso a los precios Valle, los precios más económicos en tarifas donde el precio es variable. Esas tarifas se las conoce como PVPC. Significa precio voluntario al pequeño consumidor. Esta es la tarifa regulada en la que entran las subastas y en la que hay un precio distinto del megavatio hora o el kilovatio hora en cada hora. Están en 3 tramos: valle, llano y punta. Valle es durante las madrugadas y durante todo el fin de semana. Antes de verano del 2021 esto era un poco distinto, la tarifa era un poco distinta, pero después del verano básicamente es así. La tarifa Valle es durante la madrugada y durante todo el fin de semana. Quienes tenemos vehículos eléctricos solemos acceder a este tipo de tarifas porque nos vemos beneficiados del precio del kilovatio hora durante las madrugadas, que es cuando cargamos el vehículo eléctrico y que es además la hora en la cual se usa prácticamente ningún electrodoméstico en casa. Entonces podemos dedicar mucha de la potencia que tenemos contratada a la carga del coche eléctrico. Yo, por ejemplo, uso Lucera. Aquí les dejo un enlace si se quieren dar de alta en Lucera, porque de esa forma pueden acceder a la tarifa de coste en todos los tramos. Ellos simplemente cobran un extra de 5 euros mensuales, pero si se dan de alta con el enlace con arcos.co/Lucera, los 3 primeros meses no se los van a cobrar, solamente van a pagar la luz al precio coste en tarifa PVPC. Dicho todo eso, tarifa PVPC, carga durante las madrugadas en tarifa Valle. ¿Cómo nos ha afectado la subida descomunal de los precios a quienes cargamos los coches en casa? Vale. Para poder responder a esa pregunta tengo que ponerme en una situación completamente hipotética que de hecho jamás ocurre, y es cargar la batería de 0 a 100. Normalmente en casa se suele cargar lo que has usado durante el día. Entonces, si durante un día usaste el 10% de tu batería, recargas ese 10% de batería que usaste durante tu día. A veces usas el 3%, a veces usas el 15%, a veces usas el 2%, 5%. Yo normalmente suelo usar entre 2 y 3% al día. Cada caso es muy distinto. Normalmente lo que haces es tener la batería en un 60, 70 o 80%, depende de la persona, y lo que te has gastado durante el día lo vuelves a recargar durante la noche. Entonces, por ejemplo, yo suelo tener la batería un 70%. Durante un día me gasté 3%, pues yo cargo del 67 al 70%, pero insisto, esto es una cosa muy particular y muy diferente para cada caso. Por lo tanto, voy a ponerme en una situación hipotética imposible, y es cargar de 0 a 100 la batería de mi Tesla Model 3 de gran autonomía durante la noche, imaginándonos que tengo yo una potencia suficiente para cargar la totalidad de la batería de mi Tesla Model 3 durante la noche en tarifa Valle. Insisto, nadie hace esto, pero como hay tantos casos tan particulares, vamos a hablar en esos términos. Les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo voy a hacer el cálculo y para que vean cómo he hecho todos estos cálculos. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Aquí estoy. Una hoja de Excel y ahí ven aquí 7 precios del megavatio hora. Este es el precio promedio de la tarifa Valle durante los 7 primeros días de octubre. 7 de octubre es el precio descomunal récord que nunca antes hemos visto en España, que es de 311 euros por megavatio hora. Nosotros pagamos por kilovatio hora, entonces tenemos que hacer la transformación. Entonces simplemente tomamos el dato y lo dividimos por 1000 y así tenemos el precio del kilovatio hora en tarifa de mercado regulado, el PVPC. 26 céntimos, 27 céntimos, 4 céntimos en octubre 3, que es un precio más ajustado a la realidad y no es un precio artificialmente inflado como estamos viviendo en la actualidad. Pero bueno, en fin, este es el precio por kilovatio hora promedio durante tarifa Valle de las madrugadas de los 7 primeros días de octubre. Para poder saber cuánto me costaría llenar el 100% de la batería de mi Tesla Model 3 de gran autonomía en épocas donde el precio está artificialmente alto, lo que voy a hacer es sacar un promedio del promedio. Yo tengo aquí los promedios en kilovatio hora, voy a sacar un promedio de estos 7 primeros días del precio del kilovatio hora en tarifa Valle del 1 al 7 de octubre del 2021. Entonces, tomo este dato y vamos a hacer un promedio. Vamos a hacer un average, un promedio de estos 7 primeros días. Y nos sale un precio de 22 céntimos, aproximadamente de 22 céntimos por kilovatio hora. Es un precio alto, si tomamos en cuenta otros años, ya les voy a mostrar eso. Y lo multiplico por 75 y me sale a 17 euros con 10 céntimos en promedio si cargo la totalidad de la batería de mi Tesla Model 3 de gran autonomía durante los 7 primeros días de octubre en tramo Valle de una tarifa PVPC. 17 euros. Vamos con ese dato entonces. Y quiero hacerles una comparación de ese precio con los 7 primeros días de octubre del 2020
pero también con los 7 primeros días de octubre del 2019. ¿Por qué? Porque así como 2021 tenemos un precio artificialmente alto o descomunalmente alto, 2020 estábamos artificialmente bajos por todas las medidas de confinamiento y de separación y cómo la economía se resintió y los precios bajaron porque la demanda de la luz bajó significativamente en 2020, entonces estábamos con un precio artificialmente bajo. Yo creo que 2019 está más ajustada a una realidad que tendremos durante los próximos años. Entonces, 7 primeros días de octubre del 2020, el promedio por kilovatio hora en tarifa Valle en aquella época, porque la tarifa PVPC en 2020 era un poco distinta a la actual, eso era tarifa Super Valle, le llamaban tarifa Super Valle para carga de coches eléctricos, estaba en 4 céntimos el kilovatio hora. Si multiplico el promedio que he sacado por 75, que es el tamaño de la batería de mi Tesla Model 3 de gran autonomía, por eso 75, da a 3,34 euros. Insisto, esto es un precio relativamente artificial, pero vamos con 2019, que el promedio es 5 céntimos por kilovatio hora. Lo multiplico por 75, que es el tamaño de la batería de mi Tesla Model 3, 75 kilovatios hora, y me sale a 4 euros cargar la totalidad de la batería de mi Tesla Model 3 en 2019 en promedio durante los 7 primeros días de octubre de aquel año. 17 euros versus 4 euros. Hay una diferencia que es relativamente grande, sin duda. Pero 17 euros tiene un impacto significativo en mi economía. Yo diría que no. Yo diría que 17 euros por llenar la totalidad de la batería de mi Tesla Model 3 de gran autonomía, y el Tesla Model 3 es el coche eléctrico más popular en la actualidad, yo creo que sigue siendo extremadamente económico. Yo lo miraría de esta forma. ¿Cuánto puedo recorrer con un coche de combustión interna si yo hago un repostaje de 17 euros de gasolina? ¿Cuánto puedo recorrer realmente? Y creo que esa es la respuesta. Y creo que eso explica mejor cómo, aún en épocas en que la luz está descomunalmente alta, 17 euros por llenar la totalidad de mi batería sigue siendo extremadamente económico. Con 17 euros puedo recorrer más de 400 kilómetros, dependiendo del modelo que tengas, dependiendo de la degradación de la batería que tengas, dependiendo del tipo de conducción que haces. Esos 17 euros lleno la totalidad de mi batería y en un uso combinado de ciudad y carretera podría recorrer algo cercano a los 500 kilómetros. Ustedes me dirán cuánto pueden recorrer con un coche de gasolina o diésel si hacen un repostaje de 17 euros. En fin. Pero yo creo que tomar datos de 7 días, ya sea de 2019, 2020, 2021, es muy cortoplacista. Yo creo que no es la forma adecuada de hacer el cálculo real de la economía de la carga de un coche eléctrico en épocas en que la tarifa de la luz está a precios récord de altos. Yo creo que deberíamos de tomar un promedio de la tarifa Valle durante los últimos 12 meses. Desde octubre del 2020, en que el precio estaba completamente normalizado, y octubre del 2021 con todo el verano con precios descomunalmente altos. ¿Cuánto me cuesta cargar la batería de mi Tesla Model 3 haciendo un promedio del precio Valle de los últimos 12 meses? Multiplicamos 0,0788 por 75, da 5,91 euros. Ese creo que es el dato con el que nos deberíamos de quedar. 5,91 euros. De hecho, creo que esa es la manera adecuada de hacerlo. Tomar un promedio del costo de kilovatio hora en tarifa Valle a lo largo de todo un año. Así podemos tener una idea mucho más clara del impacto real en la economía personal de cada uno de nosotros si queremos comprar un coche eléctrico o si tenemos un coche eléctrico y cargamos en casa. 5,91 euros. Eso es el precio real de llenar la batería entera de un Tesla Model 3 de gran autonomía, 75 kilovatios hora, si cargamos en casa durante la noche, durante los últimos 12 meses. Incluyendo todas las tarifas súper altas que hemos estado viviendo desde verano hasta la actualidad, hasta cuando estoy grabando este vídeo en 2021. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto puedes recorrer con un coche de combustión interna si haces un repostaje de gasolina o diésel de 5,91 euros? ¿Cuánto vas a poder recorrer realmente con ese dinero? Y ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Esa es la gran diferencia en términos económicos de repostar un coche eléctrico con electricidad en casa o con repostar un coche de gasolina o diésel en una gasolinera. Y hay una cosa también muy importante que tenemos que entender. El precio de la gasolina o el diésel no va a dejar de subir porque es un bien escaso. Cada día hay menos petróleo. Cada día es más complicado extraer petróleo. A diferencia de la electricidad, que es un bien renovable y además la forma de extraer energía renovable va a ser cada día más económica a medida que las formas de extraer esa energía también empiezan a bajar su precio. Por ejemplo,
poco a poco las placas solares se harán cada vez más económicas, las baterías para almacenar esa energía recabada de placas solares también se irán haciendo cada vez más económica. Así que creo que aunque estemos en épocas en que la luz está históricamente alta, eso no será siempre así. Cada vez iremos viendo mayor oferta de energía renovable y por lo tanto una caída en el precio general de la electricidad. Va a haber mucha oferta de energía, cada vez más, porque a medida que también haya más interés en la movilidad eléctrica, veremos a muchas compañías multinacionales haciéndonos cada vez más oferta de energía a precios cada vez más competitivos y de fuentes renovables. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre los precios de la gasolina y los precios de la electricidad y cómo impactan a nuestra economía personal. Y espero que con esto haya respondido la pregunta. ¿Afecta la subida de la luz descomunal que estamos viviendo a la economía de la carga de vehículos eléctricos? Poquísimo. Prácticamente nada. ¿Afecta a tu economía personal el tener que pagar un poco más por kilovatio hora para cargar el coche durante la noche en épocas en que la luz está especialmente alta? Muy poco, mínimo. ¿Ha afectado a los puntos de carga en la calle y en carreteras cuando estoy viajando la subida de los precios a la tarifa de esas redes de carga? No, no ha afectado. Es así de simple y de verdad espero que con esto los deje mucho más tranquilos a ustedes, sobre todo a quienes están pensando en comprar un vehículo eléctrico durante 2021 o 2022. Se espera que los precios de la luz empiecen a bajar después del primer trimestre del 2022 y volvamos a tarifas un poco más normalizadas. No hay que preocuparse y definitivamente no hay que alarmarse con todo lo que muchos antimovilidad eléctrica nos están tratando de decir últimamente. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales. Soy @earcos en Twitter y en Instagram. Y los dejo con otro video. Los voy a dejar con un video que me gustó mucho hacer en su momento y es cómo una nueva batería de Tesla va a revolucionar por completo la movilidad eléctrica porque esta nueva batería es mucho más eficiente. Y todo esto que les estoy contando, con esta batería más eficiente, pues van a poder recorrer aún más distancias una vez que Tesla empiece a incluir estas baterías en sus futuros coches eléctricos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. Chao.